iniciado un nuevo año en la misericordia de Dios, en la gracia del Señor, y esperamos que el Señor nos dé la gracia de terminar a todos, ¿verdad? Si Él así lo desea. Si no, bueno, pues que estemos preparados para el encuentro con nuestro Señor en este año. Quiero en esta hora que vayamos al libro de Génesis, capítulo 11. Libro de Génesis, capítulo 11. Versículo 10 al versículo 27. Génesis, capítulo 11, versículo 10 al versículo 27. Nosotros podemos ver en el libro de Génesis que las narraciones del libro giran alrededor de genealogías que nosotros encontramos en este libro de Génesis. Se nos dio, por ejemplo, ¿verdad?, el inicio de la raza humana con Adán y Eva. Después tuvimos la genealogía de Adán, ¿sí?, donde vimos que sus dos primeros descendientes fueron Caín y Abel. Después, en el capítulo 5, encontramos la descendencia de Adán nuevamente por el lado de Set. Y adelante nosotros vimos la descendencia de Noé después del diluvio. Y cada una de esas descendencias empieza después de que Dios ha emitido un juicio, después de que la humanidad ha mostrado su pecaminosidad. Aquí en este capítulo 11 del libro de Génesis hemos ya estudiado acerca de Babel y cómo Dios dispersó a toda la humanidad, cómo Dios juzgó el pecado de soberbia y de arrogancia de esos pueblos por medio de confundir sus lenguas. Yo quiero que nosotros veamos al inicio de este año nuevo, que puede ser incierto en muchas cosas, ¿verdad?, en aspectos como la salud, la economía, incluso la fe de algunos. Tenemos que hablar de eso. Para algunos la fe se vuelve incierta en algún momento, ¿verdad? Necesitamos recordar que Dios es el mismo por todas las generaciones, que Dios permanece fiel a través de todos los tiempos. Ese es nuestro Dios, y cuando nosotros encontramos esta genealogía nos damos cuenta de esta realidad, cómo en verdad Dios permanece fiel en esto. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Les voy a pedir que se pongan de pie, Vamos a leer versículo 10 hasta el versículo 32, del versículo 10 hasta el versículo 32. Ok, hermanos, de manera alternada hacemos esta lectura. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 22 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 809 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 807 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 800 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor
Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pueden sentarse, hermanos. Bien, el título de este sermón es Su temor permanece por todas las generaciones. Su temor permanece por todas las generaciones, y bueno, es con la idea de que nosotros podamos tener en mente, ¿verdad? Primero, al leer estos pasajes y todas estas generaciones que están aquí en la Biblia, porque fueron las generaciones, fue la línea, la descendencia humana que Dios usó para el cumplimiento de sus promesas. Eso es, por así decirlo, también un nuevo comienzo. Babel significó dispersión de los pueblos, Babel significó un juicio de Dios, pero Abraham significó el reunir nuevamente a todos los pueblos en torno de alguien. Y ese alguien no fue Abraham, ¿sí? Ese alguien es el Hijo de Dios, y es Dios mismo. Y Dios tomó a Abraham para llevar adelante su plan que tenía. El relato bíblico de Babel no debemos olvidar que ilustra de una manera vívida lo que cada generación de la humanidad ha estado haciendo y ha seguido haciendo desde que entró el pecado al mundo. Babel nos lleva a poner énfasis en tres cosas. Número uno, la constante tendencia del hombre a la ambición y el orgullo. El hombre constantemente se mueve por esos lineamientos: la ambición, lo que quiere, lo que desea, aquello que anhela poseer, y el orgullo, ¿verdad? Como dijo aquel Nimrod ahí en Babel: hagámonos un nombre, seamos alguien. Esto es lo que el ser humano constantemente está viviendo: premios aquí, galardones allá, quién es el mejor, quién gana, el orgullo y la ambición del ser humano. Ese es algo que Babel nos enseña. En segundo lugar, Babel nos ilustra la actitud del hombre rebelde frente a Dios. O sea, no solamente es ambicioso y lleno de orgullo, sino que en ese orgullo y en esa ambición se vuelve en contra de Dios, se rebela contra Dios, contra sus leyes, contra sus principios. Lo que nosotros leemos en esas generaciones de Génesis es historias de fracasos del hombre, que se volvieron en contra de Dios. Adán desobedeció a Dios ahí en Edén. Caín mató a su hermano Abel en rebeldía en contra de Dios también. Después vemos a la raza humana en esos matrimonios mixtos, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. La rebeldía contra Dios. Lo vemos en la sensualidad de Lamec, ¿verdad? Al tomar dos mujeres, rompiendo el diseño que Dios había dado para el matrimonio. Y lo vemos sobre todo en la terrible conducta de aquella humanidad en tiempo de Noé. El hombre se rebela ante Dios de manera constante. Y eso no debe ir de nuestra mente. No debe salir de nuestro corazón esa advertencia, debe ser un foco que nos advierta: cuidado con nuestra rebeldía en contra de Dios. Y la tercera cosa que Babel nos muestra es que el hombre tiene un afán incontenible de regir su vida bajo su propio antojo y no según el propósito de Dios. Algo que marca el libro de Jueces, si tú lo has leído en algún momento, es que Jueces dice esto: en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Vivían como se les daba la gana, vivían como se les antojaba,
vivían haciendo todo menos sujetarse a Dios y buscar a Dios. ¿Sí? Y yo creo que nosotros lo vivimos, lo experimentamos, ¿verdad? El ser humano, los gobiernos ponen leyes, pero tenemos un dicho: ¿para qué se hicieron las leyes? Para romperlas, dice el estudiante del seminario, ¿verdad? Para romper las leyes. O sea, eso es algo que está en el corazón del ser humano. Rebelarnos y vivir nuestra vida a nuestro propio antojo. Venimos, escuchamos la palabra, la leemos, ¿verdad? Nuestra mente se va llenando de verdades de la Biblia, pero finalmente hacemos lo que se nos antoja. Y esto es lo que significó Babel y todo lo que nosotros vimos cuando estudiamos Babel. Sin embargo, ahora en estas genealogías que hemos leído desde el versículo 10 en adelante, la genealogía de Gem y la genealogía de Taré, nos muestran que aunque Babel terminó con un juicio, el hombre no tiene por qué quedarse ahí. Hay esperanza para seguir adelante. Sin embargo, nos muestra también que el hombre en su corazón asegura un autogobierno, quiere gobernarse por sí mismo, viviendo al margen de Dios. Y se organiza en sociedades, se organiza de una manera muy buena, buscando tres ideales. ¿Cuáles son los tres ideales que la humanidad busca? Y estuvieron presentes allá y están presentes hoy en día, hermanos. Y tú puedes decir, sí es cierto. Número 1, buscan seguridad. Seguridad. ¿Cuál es el reclamo de la sociedad hoy al gobierno? Vivimos con mucha inseguridad. ¿Cuáles son las noticias que más abundan en la televisión? Homicidios aquí, robos allá. Te metes al internet, ¿verdad? Y salen videos de que ya están robando a alguien, de que por allá mataron a uno. Hay inseguridad. Y la gente en el tiempo de Babel buscaba esa seguridad. Sí. Tenemos miedo a que algo nos pase en nuestra vida físicamente. Tenemos miedo a que alguien se meta en nuestra casa y nos robe. El hombre anda en busca de algo que le dé seguridad. ¿Sí? Ese es un ideal del hombre, vivir con seguridad. En segundo lugar, otro ideal es vivir y tener poder. Tener poder. ¿Por qué hay tantos partidos políticos en nuestro país? Porque todos ellos quieren poder, buscan tener autoridad, buscan estar por encima de la demás gente. Tenemos universidades especiales, ¿verdad? Grandes, que tiene uno que pagar mucho dinero para que sus hijos vayan ahí, para que aprendan a tener una posición de poder sobre los otros. ¿Sí? El engaño del diablo en Génesis capítulo 3 fue serás como Dios. En otras palabras, serás poderoso. Y el hombre, el ser humano, sigue buscando poder. Algo que nos dejó el pecado en la vida matrimonial, en la vida familiar, fue una lucha de poder entre esposo y esposa, padres e hijos. Cada uno de nosotros, en la esfera que tengamos en la familia, buscamos poder sobre los demás. Buscamos mandar sobre los otros. Y usamos muchas cosas para mandar sobre los otros. ¿Qué hacen los niños para mandar sobre los padres? Hacen berrinche. Y como no queremos el berrinche, les damos lo que quieran. Ya nos están gobernando. Ya han aprendido a usar ese poder sobre nosotros. ¿Nos damos cuenta? Entonces el hombre busca seguridad, busca poder y busca gloria, reconocimiento. Dije anteriormente, ¿verdad?, que Babel nos recuerda la vida ambiciosa y orgullosa del ser humano. Y esto es lo que hoy el ser humano busca: gloria. Y nos lo inculcan desde pequeños. Llevas a tu hijo al kinder y hay un cuadro de honor. ¿Quiénes están en ese cuadro de honor? Los que son mejores.
Y se llama cuadro de honor porque hay que reconocerles, hay que darles honor a esos niños. Pasan a la primaria y buscan estar en el cuadro de honor. Buscan hacer algo para que sean reconocidos, para que sean famosos ahí en la escuela, para que sean aceptados. Entonces el ser humano busca esos tres ideales de manera continua: seguridad, poder y gloria. Y en esta búsqueda ha extendido su rebeldía desde Edén hasta la actualidad. Hoy ya no hacemos como en Edén, hoy hacemos como en Babel. Hacemos grandes metrópolis y buscamos el progreso cultural de todo, en todo. Es la manera como el hombre manifiesta esta búsqueda de sus ideales. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí en Génesis capítulo 11, el Señor no busca esos ideales que el ser humano busca. El Señor tiene un plan y el Señor tiene un propósito y Él sigue sus planes y sus propósitos. Cuando llegamos a esta parte de genealogías, se dice: hermano, ¿de qué me ayudan estas genealogías? Bueno, recuerden primeramente que estamos viendo el libro de Génesis bajo un aspecto muy importante, que es el plan redentor de Dios para la humanidad. Y si solo nos hubiéramos quedado con Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, se hubiera perdido ese plan redentor de la humanidad en ese juicio donde hubo confusión, donde hubo dispersión, donde no parece que hay esperanza. Cada quien agarró su camino para el lugar donde quería y se fueron. ¿Quién se acordaba de Dios en este momento? De la humanidad. Incluso la familia de Sem se había perdido en esa frenesí de pecado de toda la humanidad. Aquellos a quienes Dios había bendecido a través de Noé, recuerdan Génesis capítulo 9. Dios da una bendición a Sem, pero la familia de Sem aquí parece que vive de la misma manera que el resto del mundo. ¿No se han encontrado ustedes con cristianos de la secreta? Ya le dio risa al hermano. ¿Quiénes son esos? Pues aquellos que solo ellos saben que son cristianos, porque viven peor que paganos, ¿verdad? Y nadie se da cuenta que son cristianos porque viven como el mundo. Pues algo así vivía la familia de Sem a ese tiempo. Y nosotros, si no tuviéramos entonces estas genealogías, hubiéramos dicho: todo está perdido. Todo está perdido. Pero Dios puso en el corazón, en la mente de Moisés, el escribir estas genealogías para darnos un puente de unión entre aquella promesa del capítulo 9 a Sem, hasta llegar al desarrollo del plan de Dios en la vida de un hombre y de su familia, hasta llegar a Cristo Jesús. Y ese hombre fue Abraham. Porque el resto del libro de Génesis nos va a hablar de la familia de Abraham. ¿Y cómo surgió la familia de Abraham? Bueno, Génesis capítulo 11, versículo 10 al versículo 32, te dice de dónde surgió Abraham. Y nos vamos a dar cuenta, y hermanos, solo tengo 2 puntos principales en este. Y los tengo de acuerdo a la división de esas genealogías en nuestra Biblia. La rama de la familia de Sem, que nos muestra cuál es el punto: Dios es fiel a sus promesas y propósitos. Dios es fiel a sus promesas y propósitos. Por eso está aquí esa genealogía de Sem. ¿Con quién termina la genealogía de Sem? Bueno, termina con Abraham, Nacor y Harán, los hijos de Taré. Y Dios nos está diciendo, en medio de esta confusión de Babel, yo estoy obrando. Yo no me he retirado, porque yo tengo un propósito y voy a ser fiel a ese propósito, porque yo he dado promesas y voy a ser fiel a esas promesas. Y de entrada, hermanos, esto es algo para nosotros el día de hoy. En medio de la incertidumbre que podemos vivir,
En medio de o frente a un panorama oscuro que nos puede presentar este mundo, ¿verdad? Hay estados que están diciendo que no regresan mañana a clases, ¿sí? Hay noticias que nos están diciendo que Omicron es mucho más contagiosa y que nos puede matar, ¿verdad? Puede matar a más que el virus original. O sea, hay situaciones que al mundo le hacen no tener seguridad. Pero ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice hoy: yo soy fiel a mis promesas y soy fiel a mis propósitos. Yo seré fiel a mis promesas para contigo este año que está iniciando, y seré fiel a mi propósito en tu vida este año que está iniciando. Dios no se ha olvidado de ti. Y eso es muy importante, hermano. Y eso debemos guardarlo nosotros en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo vemos entonces en este pasaje que hemos leído que Dios es fiel a sus promesas y a sus propósitos? Bueno, ya hemos hablado de estas genealogías que tenemos aquí. En el capítulo 10 nosotros tenemos la genealogía de los descendientes de Abraham. Es una lista algo paralela en cuanto a la familia de Sem, pero estas dos se complementan. Génesis 10 y Génesis capítulo 11, versículo 10 en adelante se complementan. ¿Por qué? Porque en la genealogía de Sem, en el capítulo 10, no encontramos mencionado a Abraham, no encontramos al final la vida de Taré, la vida de Nacor, pero en el capítulo 11 sí encontramos esa familia, la rama de Peleg. ¿Quién fue Peleg? Bueno, Peleg fue un hijo de Abraham, ¿sí? Perdón, un padre de Abraham, fue un hijo de Sem, de la línea de Eber. ¿Por qué a los judíos se les llamaba hebreos? A ver, ¿saben por qué primero se les llamaba judíos? Porque eran descendientes de Judá, era la tribu de Judá, son los judíos, la nación del sur. ¿Por qué se les llamaba hebreos? Ay, pastor, ahí sí ya está más difícil. Ve a Génesis, capítulo 10, versículo 21. Génesis 10, 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Por este nombre Eber, que fue el primogénito de Sem, a los judíos, a los israelitas, se les llama hebreos, porque son descendientes de Eber. Bueno, ya aprendiste algo hoy domingo, tal vez que no sabías. Por eso se le llama hebreos, ¿sí? Y la genealogía que tenemos en el capítulo 11 complementa esta genealogía del capítulo 10. Si seguimos leyendo, voy a leer el versículo 25, 10:25, dice: y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y si nos damos cuenta, Moisés sigue a la línea de Joctán, no la línea de Peleg. Nos habla de que a quien engendró Joctán y sus hijos, ¿verdad? Todos ellos. Como que Peleg quedó ahí a un lado. Pero cuando vamos al capítulo 11, versículos 10 en adelante, ahí Moisés sigue la línea de Peleg hasta llegar a Abraham. Y esto nos muestra entonces que Dios es fiel, guardando de la humanidad a una familia en la cual Él iba a cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es la promesa sobre la que gira Génesis, hermanos? Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Ya la encontraron?
¿Qué dice? Pondré enemistad entre ti y la serpiente, esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Esa es la primer promesa del Evangelio en la Biblia. Y sobre esa promesa gira todo el libro de Génesis. Así que cuando llegamos a esta genealogía, nosotros podemos decir, la simiente de la mujer, que es la familia piadosa o la gente piadosa de la humanidad, está siendo guardada por Dios para cumplir su promesa de traer al Redentor del mundo. Ahí está la promesa de Dios del Evangelio, de redención, de perdón de los pecados, de liberación de la esclavitud del pecado y de todas las consecuencias del pecado, porque ese es el propósito eterno de Dios, de reunir, ¿verdad?, bajo un nombre a la humanidad. Y ese nombre es un hijo de Adán, ese nombre es un hijo de Abraham, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso decimos que Dios es fiel a sus promesas, a la promesa de Génesis 3:15, y es fiel a su propósito, al propósito de redimir a la humanidad por medio de un hombre que viene de esa línea directa de Eva. Y si tú vas a los evangelios, al Evangelio de Mateo, tú te vas a encontrar ahí con una genealogía. Y yo espero que tú estés tomándole un poco de interés a las genealogías, porque hay genealogías a lo largo de la Biblia. Vas a llegar a leer Crónicas, y primero de Crónicas tiene muchas genealogías que conectan a Adán con Cristo. Bueno, en el tiempo de Crónicas, con los reyes. En Mateo, con Cristo Jesús. Y nos demuestra la Biblia que Dios es fiel a sus promesas y es fiel a sus propósitos. Entonces, Dios es grande en esto, hermano. Así que podemos confiar en Dios en este año, porque Él va a ser fiel a sus promesas, va a ser fiel en sus propósitos para con nosotros. Ahora, ¿qué podemos ver dentro de esas genealogías? Un detalle que nos llama la atención es primeramente el acortamiento de la vida de las personas. Si tú lees Génesis capítulo 5, la gente vivía 900 años o más. Cuando llegamos nosotros a esa genealogía de Génesis capítulo 11, la gente está viviendo 400 años o menos. ¿Cuántos años vivió Taré? ¿Alguien puso atención? Génesis capítulo 11, versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años. Entonces Dios fue acortando la vida del ser humano y nos lo muestra en esta genealogía. La vida de las personas está en manos de Dios. Él ha determinado nuestros años, el momento y la manera en que hemos de partir de este mundo. Dios está controlando nuestro vivir. No es cuánta expectativa de vida tú tienes, cuántos años el doctor te ha dicho que vas a vivir, cuántos meses, ¿verdad? Si te han descubierto una enfermedad terminal. No, es cuántos años Dios ha decidido que vas a vivir, porque es Dios quien alarga o quien acorta la vida. Esto podemos ver aquí. Entonces eso nos debe llevar a pensar que no tenemos los años suficientes delante de nosotros como para postergar una decisión por Cristo Jesús. ¿Entendiste esto? No importa cuántos años tengas ahorita, tú no tienes la seguridad de decir, es que voy a vivir cuando sea viejito. Yo voy a entregar mi vida a Cristo Jesús. O sea, ve adelante. ¿Y qué le pasó a Harán? ¿Harán vivió hasta viejito? No, dice la palabra que Harán murió antes que su padre Taré. No llegó a viejo.
murió a temprana edad. Entonces no tienes los años asegurados por delante para decir, cuando me case, cuando tengo un hijo, ya que tengo una carrera, le voy a entregar mi vida a Cristo Jesús. No puedes decir eso. Si tú no has rendido tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe, hazlo ahora, porque no sabes si vivirás mañana. No tienes la vida asegurada en los años en esta tierra de esta manera. Dios fue acortando la vida del ser humano. Otra cosa que yo quiero que entendamos en esto es que tampoco seamos fatalistas pensando que en medio de las circunstancias actuales no vale la pena vivir. ¿Has pensado en suicidarte? No, pastor, los cristianos nunca pensamos en suicidarnos. No es cierto. Yo he sabido de muchos que los pensamientos de suicidio no solo les han pasado, sino los han atormentado por mucho tiempo en su vida en esta tierra. Creyentes, sí, que han pensado en quitarse la vida. Escuché a un hombre que yo consideraba maduro en el Evangelio decir una vez que si él llegaba a tener una enfermedad terminal, ¿sí?, él iba a comprar una pistola y se iba a quitar la vida. Y yo consideraba que esta persona era un cristiano maduro. Pero estos pensamientos están en el corazón del hombre y lo atormentan. ¿Cuánta gente se suicida? Tenemos en la Biblia personas que participaron de bendiciones de Dios y terminaron suicidados. Los dos más grandes ejemplos son el rey Saúl y Judas Iscariote. Entonces, tampoco seas fatalista y decir, ya no vale la pena vivir. Deja que el tiempo de tu vida lo controle el Señor. Si tú te das cuenta, en esta genealogía que leímos, de los versículos 10 al versículo 26, en ninguno de esos personajes nosotros leemos y murió. No lo encontramos, puedes revisarlo. ¿Sí? En la genealogía que viene ahí de Sem, ninguno se dice y murió. Se dice que vivió tantos años, tuvo a tal hijo y vivió tantos años. Después ese hijo vivió tantos años, tuvo tal hijo y vivió. Hasta que nosotros llegamos al versículo 32, cuando se nos habla de Taré, y se nos dice, sí, de Taré, que vivió 205 años y murió. ¿Por qué hace Dios eso, hermanos? Porque Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de vida. Allá nos estaba diciendo que la muerte era consecuencia del pecado en Génesis capítulo 5, que verdaderamente el hombre muere. Aquí en Génesis capítulo 11 nos dice el Señor lo que Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no encontramos la muerte en esta genealogía de Sem, porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, porque Dios está cumpliendo sus propósitos de redimir a los hombres de la muerte. Y no solo la muerte física, sino de la muerte espiritual. Así que frente a este año que está empezando, ¿verdad?, no pienses que vas a vivir por siempre, pero tampoco pienses tú en acabar con tu vida. Dios tiene el control y Dios debe cumplir su propósito en nosotros. Como en otras genealogías que tenemos en la Biblia, no debemos pensar que la lista es totalmente exhaustiva. Tú a lo mejor vas a comparar qué nombre hay aquí, qué nombre falta allá. No se trata de que estén todos los nombres, porque Dios tiene un propósito en darnos su palabra. Y el propósito de estas genealogías, el propósito de Moisés, es establecer entonces un nexo entre el pasado y el comienzo
en esta época que está iniciando la época patriarcal. Hay una unión. Dios no trabaja sobre un vacío. Dios trabaja sobre su andamio que no vemos, ¿verdad? Pero que está ahí presente. Y es lo que las genealogías nos muestran. Dios no solo dio un brinco desde Sem hasta Abraham. Dios nos muestra cada uno de estos nombres, hermanos, que tenemos aquí en esta genealogía del capítulo 11, son personas piadosas. Ahora, no quiero decir perfectos. No quiero decir que nunca fallaron. No quiero decir que en algún momento de su vida no se extraviaron o no vivieron en cierta medida en la pecaminosidad de su tiempo. Porque sí lo vivieron. Sí pasaron por ello. Pero Dios fue fiel en traerlos a la fe y en guardarlos a la fe para cumplir sus propósitos de redención. Dios había dicho a Sem, Génesis 9:26, que él iba a recibir la bendición de Dios, que lo bendecía grandemente. Y Génesis 11 termina con Taré y con su familia, de manera específica Abraham, siendo el depositario de esta bendición que Dios le había dado desde su antepasado Taré. Porque ve cómo comienza el capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeceré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es lo que Dios dijo por medio de Noé a Sem. Sem iba a tener la bendición de Dios y a su tienda iban a venir los hijos de Jafet. Y posteriormente, ¿verdad?, aún la familia de Cam encontraría redención al amparo de la familia de Sem. ¿En qué? En Cristo Jesús. Y aquí Abraham está recibiendo esa bendición que Dios dio a Sem, a su antepasado. Y ya vimos que verdaderamente es su antepasado. El relato de Taré nos ayuda a ver que después de que la raza humana, con su falta de fe, se había vuelto contra Dios, Dios escogió a la familia de Abraham, del linaje de Sem, como portadora de esa línea mesiánica. Y quiero resaltar dos cosas aquí. Número uno, a través de todas estas generaciones, Dios permaneció fiel a sus propósitos y promesas. Podemos confiar en que Dios será así con nosotros, con sus hijos en este año. Número dos, fiel no quiere decir que Dios nos librará de problemas, que Dios nos librará de enfermedad, que Dios nos librará de la muerte, que Dios nos librará del sufrimiento. Eso no quiere decir fiel. Entonces, ¿qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir que Él hará y utilizará todo lo que sea necesario para cumplir su propósito en mí y en cada uno de nosotros. Eso quiere decir fiel, hermanos. Y tenemos que aprender a verlo de esta manera. Porque a veces cuando nosotros nos sentimos en problemas, nosotros decimos: es que Dios no está siendo fiel conmigo. Cuando nosotros nos vemos en escasez, decimos: es que la fidelidad de Dios ha fallado. ¿Ha fallado la fidelidad de Dios? No, Dios sigue siendo fiel. Él lo dijo en su palabra, que nosotros le podemos negar, pero Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a mis caprichos? ¿Fiel a mi estilo de vida? No, fiel a sus promesas y fiel a sus propósitos en mi vida. Leí hace un rato el Salmo 100
138. Y en el versículo 8, el Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista estaba en esta sintonía. Dios es fiel y Dios tiene un propósito sobre mi vida. Y Dios va a cumplir ese propósito en mi vida. Porque Dios tenía un propósito sobre la familia de Sem. Y nos muestra el capítulo 11 que Dios cumplió ese propósito en la familia de Sem. Pero el escritor del Salmo de alguna manera puede ver que en esos propósitos va a haber momentos en que él sufrirá, en que pasará por incertidumbres. Pero ante esa situación, dentro de los propósitos de Dios, el salmista dice: no desampares la obra de tus manos. Y eso, hermanos, debe ser nuestra oración. Estamos aprendiendo y sabemos que Dios va a ser fiel a su palabra y a su propósito en nosotros. Pero nuestra oración, para nuestro consuelo y nuestra fortaleza, debe ser esta: Señor, al cumplir tus propósitos en mi vida, no desampares esta obra de tus manos. No me desampares, no me dejes. ¿Y sabes qué? Si tu oración es real y verdadera, el Señor no te dejará ni un día de este año hasta que acabe sus propósitos en tu vida. Y eso debe darnos paz, porque no estamos en las manos del destino, no estamos en las manos de las circunstancias, no estamos a merced del caos, estamos en las manos de Dios, de un Dios que nos ampara. Sí. Y esa sí es una de sus promesas: no desampararnos. Y entonces que el Señor sea fiel a esas promesas. Entonces, generación a generación, como nos muestra el libro de Génesis, Dios va siendo fiel a sus promesas, Dios va siendo fiel a sus propósitos. Y esta fidelidad de Dios sobre cada uno de nosotros, ya no pienses en las generaciones, piensa en ti como persona, llevará al cumplimiento de ese propósito en tu vida, de la formación del Redentor en tu vida, de ese carácter de Cristo Jesús, sea lo que sea que Dios tenga que utilizar en este año para cumplir ese propósito en nuestra vida. Eso nos debe llevar a estar alertas también. Entonces, hemos visto en esos versículos 10 al 26 que Dios es fiel a sus promesas y a sus propósitos. Versículos 27 al 32, Génesis 11, 27 al 32, nos enseñan que la respuesta a la fidelidad de Dios debe ser la santidad y la consagración. ¿Cuál debe ser la respuesta a esa fidelidad de Dios? Mi santidad y mi consagración. ¿Cómo lo vemos? Bueno, dijimos que Dios estaba cumpliendo su propósito en la descendencia de Sem, y Taré es parte de esa descendencia. Es la descendencia que Dios tomó para cumplir esos propósitos. Y cuando Taré entiende esto, porque podríamos pensar que Taré no entendía esto, no. Entendía mucho más que nosotros con respecto a esto. Pero ve cómo era, trata de ver cómo era la forma de vida de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea, tuvo 3 hijos varones. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Dónde vivían Taré y su familia? Vivían en Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, en el valle de Sinar, cerquita, muy cerquita de Babel. ¿Te estás ubicando? ¿Sí? ¿Dónde vivían? Dice, versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Ahora, Sarai, ¿de dónde salió Sarai? Bueno, Sarai era hija de
Taré, pero no de la misma madre que Abraham. ¿Recuerdan la herencia de Lamec allá en Génesis capítulo 4? Un matrimonio en poligamia. Pues la gente siguió esa tradición, ¿verdad?, humana. Poligamia. Pues de ahí salió Sarai, la mujer de Abraham, porque era su media hermana, hija de su padre, pero no de su madre. Y él la toma como esposa. Ahora no vayan a decir, hermano, eso es totalmente pecaminoso. Sí, hoy día eso es totalmente pecaminoso. Ubícate en esto, en un tiempo donde no había mucho de dónde echar mano, ¿verdad? Y finalmente todos eran familia. Bien, pues Abraham tomó su mujer de ahí. Ahora, esto es importante. Eso es importante. Y en un momento vas a saber por qué es importante. Dice la palabra, ¿sí? Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Qué quiere decir esto? Que Harán tomó como esposa a una de sus sobrinas. Y esta Milca, ¿no te suena el nombre? Milca, madre de Rebeca, esposa de Isaac, allá más adelante, ¿sí? De aquí viene, ¿sí? De Nacor y de Milca. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, y mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, encontramos al clan de Taré en la ciudad de Ur, y ya ubicamos dónde está Ur. ¿Por qué es importante esto? Porque Ur de los Caldeos era un centro idolátrico. O sea, no solo Mesopotamia había caído en terrible idolatría. Ur de los Caldeos era en toda esa región de Mesopotamia un centro específico de idolatría. Es como por decir, ¿verdad? ¿Hay catolicismo aquí en México? Sí, pero ¿cuál es el lugar central del catolicismo aquí en México? La Basílica de Guadalupe, hermanos. ¿Sí? Pues hagan de cuenta que allá donde está la basílica, allá vivía Abraham, en un centro religioso, en un lugar económicamente importante. Los descubrimientos arqueológicos sobre Ur de los Caldeos han encontrado utensilios de cocina de oro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la mayoría de gente que vivía ahí en esa ciudad era muy rica. Y si tú te das cuenta en la vida de la familia de Abraham, ellos tenían muchas propiedades y siervos, porque para Abraham esto no era desconocido. Después de que salen de Egipto, ¿verdad? Abraham tiene muchísimas riquezas, más de las que tenía, y puede administrarlas sin problema, porque él conocía de esta situación. Entonces, Ur de los Caldeos era un centro idolátrico. Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, una ciudad rica, con muchas comodidades en su tiempo, ¿verdad? Otra cosa más en esta situación. Alguien que busque y lea Josué capítulo 24, versículo 2. Josué 24, 2. Gracias, hermano. Vuestros padres. ¿A quién se refiere? Dice Josué. Aclara. A Taré, Abraham. Vivían del otro lado del río. No era del río Jordán, hermanos. Era del río Éufrates, allá en Ur de los Caldeos.
¿Y qué hacían? Servían a dioses extraños. Sí, increíblemente, la línea de Sem estaba viviendo como el mundo vivía. Había caído en idolatría. Abraham participaba de la idolatría como Taré, su padre, participaba de la idolatría. Ur de los Caldeos, ese centro de adoración, era dedicado al dios lunar llamado Naná. Naná, así se llamaba ese dios, y se adoraba ampliamente, y entonces Taré se había unido a esa situación de adoración. Ahora, había otra forma de idolatría. Por si tú no querías ir a los festivales allá en público, idolátricos que se hacían, tenían ídolos familiares. Tenían sus pequeños altares en su casa, sus nichos ahí, en los cuales rendían adoración. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis capítulo 31 se nos habla de esos dioses familiares. Versículos 17 al 19 dicen: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Nuevamente la descendencia de Sem inmiscuyéndose en idolatría. Ambos, Isaac, Raquel, descendientes de Taré, ¿sí?, están ahí robando esos ídolos. Versículos 30 al 32 de ese mismo capítulo. Ya que te ibas, ya cuando su suegro lo alcanzó, le dice: ya que te ibas, porque tenías el deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Se dan cuenta? Esto no es más que mostrar la idea del fetichismo, la idea de los amuletos para algo, para la buena fortuna, para que nos vaya bien. Para eso servían esos ídolos. Adora estos ídolos y te va a ir bien. Y hermanos, hoy lamentablemente muchos cristianos están en esta misma situación, teniendo amuletos en su casa o haciendo cosas, ¿verdad?, para que les vaya bien en un contexto de la suerte. Así vivía aquella familia en Ur de los Caldeos. Así era la familia de Taré. ¿Sí? Entonces vemos cómo Taré y su familia no vivían de manera santa ni en consagración a Dios. Habían sido absorbidos por el estilo pecaminoso de vida de su entorno. Y para poder cumplir los propósitos de Dios, ellos tenían que salir de esa manera de vida. Y entonces, Dios, la Biblia no nos lo dice, pero podemos entender esto. Alguna circunstancia, alguna situación, algún pensamiento en el corazón de Taré hizo que él dijera: vámonos de aquí. Y Taré tomó a su familia, a sus hijos que le vivían, a sus nueras, a su sobrino, y lo sacó de ahí. Y eso nos enseña esa realidad. Para cumplir los propósitos de Dios, tenemos que vivir vidas santas. No podemos seguir viviendo un estilo de vida mundano. No podemos nosotros seguir con costumbres pecaminosas. Debemos sacudirnos todo rastro aún de idolatría que podamos tener, sino de manera práctica, ¿verdad? Porque yo no he visto ningún nicho en la casa de ninguno de ustedes. Sí, sacudirnos los ídolos del corazón. Aquello que amamos más que a Dios. Aquello que deseamos más que a Dios.
¿Recuerdan los 3 ideales de la humanidad? Seguridad, poder y gloria. Esos ídolos pueden estar hoy en nuestro corazón. Tenemos que echarlos de nosotros. ¿Sí? Aquí sí no se vale decir de que yo salí del barrio, pero el barrio no salió de mí. No. Tienes que salir del mundo y el mundo tiene que salir de ti. Bueno, al revés, ¿verdad? Aunque tú estés en este mundo, el mundo tiene que salir de tu corazón y de tu estilo de vida. Eso es santidad, ¿sí? Y es el primer paso a la consagración. Ahora, ¿qué implica la consagración? Siempre consagración implica dejar algo y disponernos de manera exclusiva a algo. Taré dejó Ur. ¿Y cuál era el destino de Taré? Canaán. Canaán era el destino de Taré. Entonces, hermanos, ¿qué tienes que dejar tú para que este año consagres tu vida a Dios? ¿De qué te tienes que desaferrar? ¿A qué tienes que renunciar para vivir una vida consagrada a Dios? ¿Qué pecados tienes que dejar atrás? ¿Comodidad, lujos, placeres? Para vivir una vida santa para Dios. Esto nos hace pensar esta historia de Taré aquí, porque él dejó el resto de su familia, ¿sí? Probablemente a sus padres, él dejó a sus sobrinos, ¿sí? Él dejó a mucha gente allá, él dejó un estilo de vida que había tenido por 70 años aproximadamente y salió en dirección donde él y su familia iban a cumplir el propósito de Dios. Pídele a Dios mucha gracia y mucha sabiduría para que te muestre qué tienes que dejar para consagrarte a Dios, a qué tienes que renunciar, qué pecados tienes que echar de tu vida. Pero hay otra cosa que nos muestra este mismo pasaje aquí. Hablamos de esa idolatría ahí. Hablamos de tener cuidado en nuestro estilo de vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo nos hace un llamado muy importante en este pequeño versículo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lamentablemente la familia de Sem fue cayendo en pecados y nosotros debemos tener cuidado. No podemos decir que la familia de Taré no sabía nada de Dios, porque en Génesis capítulo 24, cuando Abraham busca esposa para su hijo, él dice, vayan a la casa de mi padre y no busquen, le dijo a su siervo, una mujer para mi hijo de la gente idólatra de aquí de Canaán. Ve a la casa de mi padre, porque él sabía que la descendencia de su padre conocía a Dios. Pero lamentablemente, en ese conocer de Dios, este hombre y su familia fueron yendo hacia una vida de pecado. Así que tengamos cuidado. Tú hoy puedes decir, yo estoy enseñando a mis hijos a buscar a Dios. Yo estoy guiando a mi familia a buscar a Dios. En mi familia todos conocemos de Dios. Hermanos, no es suficiente conocer de Dios. Necesitamos conocerle a Él de manera personal. Así que no descanses hasta que tu familia conozca personal e íntimamente a Dios. No pienses que tu familia va a estar firme y nunca va a caer, nunca va a pecar. Cuando actuamos así, hermanos, estamos dejando que el enemigo nos vaya rodeando y nos destruya. Cuidemos la fe de nuestra familia. Cuidemos la fe con la que estamos enseñando a nuestros pequeños hasta que los veamos fuertes en verdad en Cristo Jesús. Hombres y mujeres de fe. Y aún así,
no nos distraigamos ni un momento. Esto es algo más que podemos aprender de este pasaje. Una última lección aquí. En Génesis capítulo 11, versículo 32, nos dice que Taré vivió esos 205 años y murió. Y es la única vez en esta genealogía donde se nos menciona la muerte. Entonces, no importa cuánta gloria tenga tu familia, sea cual sea la religión que profesa el ser humano, no importa la cantidad de riquezas que pueda tener o no pueda tener acumuladas, no importa dónde viva, de dónde venga, la muerte siempre va a llegar. La muerte nos llegará a nosotros los humanos. Quiero leerles un comentario que Matthew Henry hace de este versículo. Dice: nos concierne apresurarnos a salir de nuestro estado natural, no sea que la muerte nos sorprenda en él. Aquí leemos que la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, con su padre Taré, su sobrino Lot y el resto de su familia, obedeciendo al llamado de Dios. Este capítulo los deja a medio camino entre Ur y Canaán, donde habitaron hasta la muerte de Taré. Muchos llegan a Harán y sin embargo no llegan a Canaán. No están lejos del reino de Dios, no obstante, nunca llegan allí. Y esa es una nota evangelística. No te quedes corto en el camino de Cristo. No digas, por poco me persuaden a ser cristiano. No digas, ya casi estoy creyendo en Cristo Jesús. Asegúrate de tener a Cristo y de que Él te tenga a ti. En el contexto de nuestro pasaje, no te quedes en Harán. Llega hasta la tierra prometida. Pero no solamente podemos usarlo para una nota evangelística, sino para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Dios nos va revelando sus propósitos poco a poco para que los vayamos cumpliendo. Aunque Dios tiene un propósito general con la humanidad, Dios tiene un propósito particular con cada uno de nosotros. Con cada uno, hermanos. Dios no nos ha llamado a hacer lo mismo a todos nosotros. Y lo refleja en la diversidad de dones que ha dado a su iglesia. Y tú tienes que saber cuál es el propósito de Dios para ti hoy día. ¿De qué manera Dios quiere que le sirvas? ¿Qué cosas Dios quiere que emprendas o dejes de hacer? Un propósito en especial. No te quedes en Harán en ese propósito. No te quedes a medio camino en obedecer a Dios. Obedécele completamente. Cumple ese propósito. El ser humano tiene como costumbre a principio de año decir, yo tengo tales propósitos para este año. Cristiano, tú tienes que ponerte de rodillas y decirle, señores, ¿cuál es tu propósito para mí este año? Y emplear cada día de este año, cada esfuerzo que hagas, cada gramo de energía que tengas, para cumplir ese propósito de Dios en tu vida. Y entonces tendrás eso que el hombre busca como ideal. ¿Sí? Tendrás seguridad, tendrás poder y tendrás gloria, porque estarás teniendo todo eso en los propósitos de Dios. Entonces, generaciones van y generaciones vienen, pero Dios, el Dios que tenemos, es el Dios de las generaciones. Y su temor debe permanecer por todas las generaciones. Y nosotros hemos de ser esa generación. Ya no se escribirá de nosotros en la Biblia. Pero ¿sabes? Hay 2 libros en los cielos donde nuestra historia se está escribiendo.
¿Podrá la historia de nuestra vida llegar al cumplimiento de ese propósito eterno de Dios, de redención y de gloria de su Hijo Cristo Jesús? No te quedes en Aram. Cierra tus ojos.